Hola, buenos días, me escuchan, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, Miss. ¿Cómo están? Buenos días. Uy, ¿a qué se debe tanta tristeza, domingo? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Buenos días. Qué alegría. Buenos días, Miss. ¿Cómo están? Buenos días. En verdad, yo no me canso de decir cómo pasan los días rápidamente. Pareciera que nos encontramos más seguidos, pero estamos a cada fin de semana. Espero que todos se encuentren muy bien, que hayan tenido unos días, una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo. Por este bimestre, reencontrando los domingos en las mañanas para lo que son nuestras clases, ya con ustedes cada vez más cerca de poder culminar este nivel segundo año de secundaria. Entonces, vamos para adelante, que nada nos detenga, vamos a culminar nuestro nivel secundario. Como siempre, recordarles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean necesarias. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, nosotros como institución siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que ustedes puedan requerir. Si por ahí después de las clases todavía quedan las dudas, también cuentan con nuestros números de celulares, que de esa manera también encantadísimos de poder ayudarlos. ¿Sí? Entonces, creo que no va a haber ninguna dificultad, ninguna inconveniencia y sobre todo ninguna justificación como para no poder presentar exámenes a tiempo. Muy bien, entonces, también, como siempre, ustedes ya saben cuál es el modo de trabajo de nuestro colegio, de nuestra institución. Tenemos un mes de clase, dentro de las cuales 2 semanas hablamos de lo que es matemática y las siguientes 2 semanas, 2 fines de semana, pues de los temas de razonamiento matemático. Entonces, con ello, el día de hoy ya estaríamos culminando matemática. Imagínense, rapidito. Ya estamos culminando matemática. Los 2 fines de semana, los 2 fines de semana que nos quedan de este mes de diciembre, solamente tocamos ya los temas del curso de razonamiento matemático y con ello pues estaríamos culminando ya este segundo año de secundaria, ¿sí? También se nos acaba ya el tiempo, entonces vamos a presentar nuestros exámenes a tiempo, por favor. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Voy a compartir pantalla, como siempre, la recomendación, sí, de que ustedes cuenten con su módulo, ya sea de forma quizás virtual, ya sea de forma, quizás algunos lo han impreso física, pero el objetivo es que también ustedes puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando. ¿Estamos? Ya es por demás recordarles también, por favor, las dudas, inconveniencias y, ¿por qué no las sugerencias? Por favor, con mucha confianza. Encantadísima de poder apoyarlos. Muy bien, entonces estoy compartiendo pantalla. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Por favor, me confirman si se puede ver mi pantalla. Sí, Miss. Sí se ve, gracias. Muy bien, entonces ya sabemos que por este bimestre tenemos una cita con los alumnos, no, tenemos una cita con el curso más bonito de 8 a 9 de la mañana, ¿cierto? Que es el curso de matemática. Nuestro tema del día de hoy son los polinomios. Ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias, por más pequeñas que puedan ser, por favor, con mucha confianza, ¿sí? Muy bien, entonces, la clase pasada nosotros hablamos de un tema muy bonito. En primer lugar, dijimos que este tema estaba relacionado a lo que era la rama del álgebra. Entramos y hablamos de lo que venían a ser las expresiones algebraicas. Cuando nosotros veíamos en matemática, a veces muchos dicen, ¿qué hacen las letras con los números? Pero sin embargo, cuando nosotros hablamos, o más bien encontramos números y letras juntos, pues esto estaba relacionado a lo que era la rama del álgebra y el tema que nosotros vimos la clase pasada, expresiones algebraicas. Expresiones algebraicas son aquellas donde encontramos a los números y a las letras juntas. Cuando nosotros hablamos de expresiones algebraicas, son varios términos.
Y cada término, en primer lugar, tiene su signo, ya sea positivo o negativo, pero siempre lo tiene. Si es negativo, siempre lo vamos a encontrar. Si es positivo y nuestro término está al principio, al inicio, es el primer término, pues el positivo como que ya no se pone, más bien el positivo se sobreentiende, ¿cierto? Entonces, todo término algebraico tiene signo. Todo término algebraico tiene un coeficiente, es decir, un número. Por ahí algunos dicen, pero yo solamente le veo al X. No es que esté solamente el X, tiene de número, tiene de coeficiente a la unidad. Cuando nosotros a simple vista no podemos visualizar ningún número, quiere decir que está el 1 allí. Todo término algebraico consta de variables, es decir, de las letras, por eso son términos algebraicos. Puedo tener 1, 2, 3, 4, 5 variables, dependiendo del ejercicio que estemos trabajando. Y estas variables, cada una de ellas cuentan con un exponente, los números que le acompañan a la parte superior derecha. Algunos también solemos decir, no, pero yo le veo solito al X y yo no veo un número ahí. Entonces, y muchos estudiantes, como no pueden visualizar a simple vista, lo que le ponen es el 0, porque el 0 no se ve, dicen así. Cuando nosotros hablamos de términos algebraicos, debemos entender que el exponente mínimo, es decir, cuando no nos aparece nada, es el 1. Ahí está el 1. Entonces, para nosotros hablar de expresiones algebraicas, debemos conocer muy bien a los términos algebraicos. Signo, coeficiente, variables y exponentes. Solo son 4 cosas. Signo, coeficiente, variables y exponentes. Cuando nosotros tenemos un solo término, también lo dijimos en la clase pasada, esto es llamado monomio. Monomio significa uno solo. Y si nosotros tenemos más de uno, en algunos textos quizás cuando se trabaja con 2 términos lo llaman binomio, porque son 2 bi. Cuando tienen 3 términos le llaman trinomio, porque son 3 términos. Pero imagínate si tú tuvieras 7, 8 términos, estar nombrándolos así como que por ahí es un poquito dificultoso y te puedes olvidar. Entonces, para nosotros no poder tener confusiones, solamente debemos entender lo siguiente, que cuando tenemos un término es un monomio, uno solo, y cuando tenemos más de un término, ya sea 2, ya sea 3, 4, 5, 6, 7, la cantidad que fuese, eso se llama en conjunto polinomio. Entonces, cuando nosotros hablamos de expresiones algebraicas, podemos tener monomio, un solo término, o polinomio, más de un término. ¿Estamos? La clase pasada nosotros hablamos de lo que venían a ser los monomios. Hicimos algunas operaciones básicas con lo que era monomio. Hicimos la suma, hicimos la resta con monomios, ¿cierto? Un término. Dijimos que para sumar y restar monomios, pues estos debían ser términos semejantes. Si a ti te dan manzanas y te dicen come panes, ilógico, ¿cierto? Si te dan manzanas, tú comes manzanas. Si yo te doy panes y te aumento panes, tú vas a decir, tengo tantos panes. Estoy sumando. Pero si te doy panes y te doy manzanas, te digo, súmame, pues tú vas a decir, ¿cómo? ¿Cierto? ¿Cómo sumo las manzanas con los panes? Entonces, para sumar y restar, estos iban a ser términos semejantes. Esa palabra no hay que olvidar, semejante. ¿Y a qué se refiere con semejante? Pues semejante quiere decir cuando nosotros vamos a tener en este caso las mismas letras con sus mismos exponentes. ¿Y qué pasa si tengo las mismas letras y los exponentes por ahí en uno cambió? Ya no es término semejante, porque para que sea semejante debe ser exactamente igual las variables y los exponentes. En la multiplicación y en la división no importaba si eran semejantes o no, porque igual se trabajaba. Si eran semejantes, pues a buena hora, y si no eran semejantes, igual a buena hora, porque para nosotros poder hacer el desarrollo no se tenía en cuenta si eran semejantes o no. Ojo, en la multiplicación y en la división. Pero para nosotros poder sumar y restar, obligatoriamente eran semejantes. El día de hoy vamos a hablar de los polinomios, es decir, varios términos que está muy relacionado a lo que hemos hecho en la clase pasada. En primer lugar, vamos a definir qué es un polinomio.
Dice en matemáticas se denomina polinomio a la suma de varios monomios, llamados términos del polinomio. Es una expresión algebraica constituida por números finitos de variables y constantes, utilizando solamente operaciones de adición, sustracción, multiplicación y potenciación, con exponentes de números naturales. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un polinomio, x al cuadrado menos 4x más 7. ¿Por qué es un polinomio? Porque consta de 3 términos. X al cuadrado es un término, menos 4x es el otro término y más 7 es el otro término. Entonces acá nosotros tenemos 3 términos, por eso es que es un polinomio. Porque si solamente tuviésemos un término, eso sería un monomio. ¿Estamos? Muy bien, entonces. Vamos a hacer las operaciones básicas ahora con los polinomios. Vamos a sumar, vamos a restar, vamos a multiplicar y vamos a dividir polinomios. Fíjense, vamos a empezar con la primera operación que viene a ser la suma. Suma de polinomios. Para nosotros poder sumar, dice, solamente debemos tener en cuenta una cosa: la reducción de términos semejantes. Es decir, para que tú sumes, solamente debes tener en cuenta que estos sean términos semejantes. ¿Pero cómo así? ¿Y qué son los términos semejantes? Términos semejantes o términos algebraicos semejantes. Dice, 2 términos son términos semejantes si tienen la misma variable y cada una de estas variables tienen el mismo exponente. Por ejemplo, estos dos, dice, 3x al cuadrado y 5x al cuadrado son semejantes. ¿Por qué? En primer lugar, ambos tienen x. Sí, pero no basta con ello. Tenemos que fijarnos también en sus exponentes, 2 y 2. Prácticamente la parte literal, porque este punto es parte literal, son igualitos. Entonces, son semejantes. ¿Y qué pasa? ¿Puedo sumar por decir 3x al cuadrado más 5x al cuadrado? Claro. Es como si a ti te dijeran 3 panes más 5 panes. ¿Puedes sumar? Claro que sí. Son 8 panes. Entonces, para sumar, hay que tener en cuenta que estos tienen que ser términos semejantes. Imagínate, a ti te dicen 3 pollitos al cuadrado más 4 pollitos al cuadrado. Lo que te preguntan es, ¿podré reducir esa operación? ¿Podré trabajar esa operación? Y tú dices, claro, los dos son pollitos al cuadrado. Y pollito al cuadrado más pollito al cuadrado, yo puedo sumar. 3 más 4, en total yo tengo 7 pollitos elevado al cuadrado. ¿Cierto? 7 pollitos elevado al cuadrado. Cuando nosotros trabajamos con polinomios, a veces, ¿qué pasa si a mí me dicen por decir 3a más 5b, solamente estamos en suma, más 12a más 8b más 4c? Me dicen reducir. Ah, ya. Yo no me puedo atrever a sumar 3 más 5 más 12 más 8 más 4 y al final ponerle su ABC, porque eso es lo que a veces los estudiantes suelen hacer. Lo suman todos los coeficientes y al final lo ponen todas las letras, ABC. Y así no es. Porque para yo sumar, estos deben ser términos semejantes. Entonces digo, ¿tengo semejante acá? Sí, te dicen ahí, ¿tienes A de amor? Tienes otra A de amor y ya no hay más A de amor. Entonces puedes trabajar con las A. 3A más 12A, eso te da 15A. ¿Hay más semejantes? Sí, por si acaso. El B de beso tiene semejante, también acá tienes otro B. Entonces dice 5 más 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, como son positivos no hay problema y esto sería 13B. ¿Hay alguien más semejante? No, el 4C se quedó solito, entonces ponlo. A veces cuando nosotros trabajamos en matemática, estamos acostumbrados a que solamente nos salga un resultado, ¿cierto? A veces decimos, no, pero la respuesta tiene que ser uno solo, decimos. Pero díganme, ¿se puede hacer algo acá?
Nada. Abeja, por ahí tengo, vamos a poner a ver con los animales, tengo la abeja, tengo el búho y tengo la cebra, por decir. ¿Qué hago con la abeja, el búho y la cebra? Nada. Son animales totalmente diferentes. Por lo tanto, eso sería mi resultado. Eso sería mi resultado. Mientras yo esté en la suma y no encuentre términos semejantes, ya no puedo hacer nada. Ya no puedo hacer nada. Eso sería la respuesta. Entonces, para nosotros poder sumar, que dice la primera operación, solamente hay que tener en cuenta que sean términos semejantes. Eso nos dice acá. Solamente vas a reducir términos semejantes. No hay otra. Vamos con la siguiente operación que viene a ser la resta. Imagínense, para la resta ya nos va aumentando algo más. Por si acaso te dicen, para que tú restes polinomios, debes tener en cuenta dos cositas. Pero ¿cuáles son estas cositas? Lo primero son sus signos. Es decir, que tú tienes que aplicar las leyes de signo. Y lo segundo también es que tú tienes que tener en cuenta que estos sean semejantes. Fíjense, ya va aumentando. Para la suma solamente debíamos tener en cuenta que sean semejantes. Pero en la resta vamos a tener en cuenta las leyes de signo y también los términos semejantes. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así que las leyes de signo? Claro. Si a ti te piden restar de 6 manzanas, cómete 3 manzanas, tú dices, bueno, 6 menos 3, esto es 3 manzanas. Esto es 3 manzanas. Pero ¿qué hubiese pasado si a ti te hubiesen dado el 6 negativo y el 3 negativo? No te hubieses puesto a sumar y decir, ¿no? ¿Verdad? Bueno, es negativo y 6 menos 3 es 3, menos 3 manzanas. Eso sería un pecado para las matemáticas. Porque lo que tú tienes que hacer acá es aplicar leyes de signo. ¿Y qué nos dice leyes de signo? Ya lo hemos visto, por cierto. Leyes de signo nos dice que cuando nosotros tenemos un número que tengan el mismo signo, pues tú tienes que sumar a los números. 6 más 3 es 9. 9 manzanas. Pero como los dos son negativos, tu resultado tiene que ser negativo. ¿Cierto? Entonces es menos 9 manzanas. Es como si no te dan nada. Imagínate que a ti no te dan nada. Lo primero que te dicen es, a ti no te dan el plato vacío. Y a ti lo que te dicen es, cómete 6 manzanas de ese plato vacío. Entonces, ¿tú qué dices? Pero ¿cómo me voy a comer 6 manzanas? Por si acaso, tú me debes 6 manzanas, más bien le dices. Tú me debes 6 manzanas, porque me has dado el plato vacío. Y por ahí te da el otro plato vacío y te dice, de acá cómete 3 manzanas. Cómete 3 manzanas, te dice, pero le dices, el primer plato vacío, no hay ninguna manzana, ya me debes 6. Del segundo plato que me estás dando me dices que me coma 3, pero tampoco hay nada, ya me debes 3. En total, tú me estás debiendo 9 manzanas, ¿cierto? Por eso es negativo, menos 9. Los signos iguales se suman, pero se pone el mismo signo. ¿Y por qué 6 menos 3 será 3? Porque acá estamos aplicando también leyes de signo. Signos diferentes se restan, 6 menos 3 es 3 y se pone el signo del número mayor. Sería más 3. Pero como es más, el más ya se sobreentiende y simplemente pues no se pone. Pero ¿qué hubiese pasado si a ti te dan y te dicen menos 6 manzanas más 3 manzanas? Es como si a ti te están dando un plato con 3 manzanas. Solamente 3 manzanas, pero te dicen cómete 6. Entonces lo que tú dices, no, pero si tú me das 3, ¿cómo me como 3? Más bien, tú me debes 3 manzanas todavía. Entonces, ¿qué te dice leyes de signo? Que los signos diferentes se restan y se pone el signo del número mayor. El 6 es mayor que 3, 6 es negativo y el 3 es positivo. Por lo tanto, 6 menos 3 es 3, pero le ponemos el signo negativo porque el 6 es mayor. Entonces, en la resta hay que tener en cuenta estas cositas, leyes de signo y aparte de leyes de signo,
que sean semejantes. Porque ¿qué pasa si a ti te dan menos 8a más 4b? Por acá te ponen menos o más 12a y te ponen más 14b. Y te ponen reducir. Hay algunos estudiantes que hacen lo siguiente, fíjense, dicen así, bueno, aquí hay 8a y aquí hay 12a. Son semejantes, cosa que es correcto porque son semejantes. Pero ¿dónde está el problema de este estudiante? Que al momento de tú reconocer quiénes son semejantes, lo primero que tú tienes que fijarte es en sus signos. Porque acá el alumno, como no le cerró el signo, dice 8a, 12a. ¿Pero qué signo le pongo ahora? Dice acá el alumno. ¿Pero qué signo le pongo acá? ¿Positivo o negativo? Pero qué diferente hubiese sido si este estudiante lo hubiese tomado en cuenta con todo y signo, ¿verdad? Fíjense, si yo lo cierro así, porque esto es un término algebraico. Primero el signo, coeficiente, variables y exponente. Y también acá lo tomo con todo y signo. Ya no estaría en dilema. ¿Qué signo le pongo? Ya no, porque solito me dice qué signo tiene. Menos 8a más 12a. Ya está. Se ve más bonito. Acá también tiene semejantes. Más 4b. No te olvides del signo. Menos 14. Acá le he cerrado mucho, también lo he tomado el otro signo, cosa que no debería ser así. Porque es signo, coeficiente y su variable. Ahí está. Entonces yo sé que el 14 también es negativo, porque primero está el signo y luego está de esa manera. Menos 14b. ¿Cierto? Se ve más bonito, se entiende mejor, entonces hay que hacer así. Acá yo no puedo decir, bueno, bajo el menos 8 más 12 más 8, eso me da 20, menos 20a. Pecado. Lo que tú tienes que aplicar acá son leyes de signo. Signos diferentes se restan. 12 menos 8 es 4. Pero si el 12 está allá, al momento de tú aplicar leyes de signos, siempre vas a restar el mayor menos el menor. No importa dónde se encuentre el mayor, si está adelante o si está al otro lado. No importa. Pero tú sabes que los signos diferentes se restan. 12 menos 8 es 4. Es 4a. Signo del mayor. Uy, el mayor es positivo. Si gustas, lo pones. Acá, igual. Voy a aplicar leyes de signo. Signos diferentes se restan. 14 menos 4, eso es 10. B. Y le pongo al resultado el signo del número mayor. 4 es positivo y el 14 negativo. El mayor manda. ¿Puedo seguir reduciendo? Ya no puedes seguir reduciendo. Ya no puedes hacer absolutamente nada. Porque el 4 es abeja y el B es búho. Y la abeja con el búho se lo come a la abeja. No puedes hacer nada. Eso sería el resultado. Entonces, para nosotros sumar, solamente una cosa, términos semejantes. Para nosotros poder restar, ya aumenta algo más, leyes de signo. Leyes de signo. Y aparte de leyes de signo, pues deben ser semejantes. Recuerden, al momento de nosotros poder ubicar quiénes son los semejantes, primero nos damos cuenta de los signos. Primero está el signo, coeficiente, variables y exponente. Entonces, en la resta, leyes de signo y aparte de las leyes de signo, deben ser semejantes. Debe de cumplir dos cosas en la resta. ¿Qué nos dice en la multiplicación? Cada vez va aumentando más, ¿ah? Para nosotros poder multiplicar, dice, polinomios, varios. Fíjense, hay que tener en cuenta tres cosas. 1 por acá, 2 por acá y 3 por acá. Lo primero es la propiedad distributiva. Lo segundo son leyes de signo. Y lo tercero, leyes de exponente, perdón, es la segunda. Y la tercera es leyes de signo. Propiedad distributiva, leyes de los exponentes y las leyes de signo. Y quizá muchos de ustedes se están preguntando, pero ahí falta todavía semejantes. Es que en la multiplicación no importa si son semejantes o no. Ya no se tiene en cuenta lo semejante en la multiplicación. Lo semejante solamente se tiene en cuenta para sumar y para restar.
ya no para multiplicar. Pero sin embargo, en la multiplicación tienen más cosas para nosotros poder tener en cuenta. Propiedad distributiva, las leyes de los exponentes y las leyes de los signos. Cuando nosotros hablamos de la propiedad distributiva, eso también lo tocamos para algunos que vienen desde el primer año de secundaria. Tocamos en el primer año de secundaria cuando hablamos de los números naturales, hablamos de la operación de la adición, hablamos de la operación de la multiplicación y ahí encontramos la propiedad distributiva. Yo creo que su propio nombre lo dice, distributiva, distribuir. ¿Y qué es distribuir? Repartir. Nosotros lo entendemos así con palabras más claras. A veces distribuir como que no entendemos. Distribuir es repartir. ¿Y cómo lo voy a repartir a un número? Obviamente que tú no lo vas a repartir haciendo pedacitos. Lo que tú vas a repartir a este número es haciendo la operación de la multiplicación. ¿Pero cómo así? En primer lugar, tú tienes que entender que cuando nosotros hablamos de multiplicación, netamente también en todo lo que es matemática, una de las formas de nosotros poder representar a la multiplicación también es con lo que viene a ser el paréntesis. Si tú encuentras paréntesis, esto significa una multiplicación. Eso lo debes tener en cuenta bastante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues imagínate que a mí me digan 3. Primero voy a hacer ejemplos solamente con cantidades numéricas. Por acá me dicen 8. 8 más 2. Y lo que me dicen es, desarróllame este ejercicio, pero aplicando la propiedad distributiva. Entonces tú dices, bueno, distributiva, ya me dijeron que voy a distribuir. ¿Pero a quién voy a distribuir? El número que está afuera. Tú ya sabes que el paréntesis es multiplicación. Entonces lo vas a multiplicar. Pero quizás muchos de ustedes también se preguntan, ¿no? Y profesor, ¿y por qué le pone paréntesis? ¿Por qué no lo pone 3 por 8? Acá más 2. 3 por 8 más 2. 3 por 8 más 2. 3 por 8 más 2. ¿Qué pasa si a mí me ponen solamente así? Entonces yo digo lo siguiente, bueno, 3 por 8 es 24 y 24 más 2, esto es 26. La respuesta es 26. Eso nos saldría sin los paréntesis. ¿Pero qué pasa? Cuando nosotros aplicamos la propiedad distributiva? ¿Qué pasa cuando aplicamos la propiedad distributiva? El 3 primero tiene que multiplicar al 8. Y luego el 3 tiene que multiplicar al 2. 3 por 2. Entonces lo que tenemos es 3 por 8, 24, más 3 por 2, 6. Y 24 más 6, esto nos da 30. Fíjense, son cosas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Entonces, esto es la propiedad distributiva. Distributiva. Y yo quizás, muchos de ustedes también están pensando, pero en vez de hacer todo eso, ¿por qué no lo suma? 8 más 2 es 10 dentro del paréntesis y lo pone en la multiplicación, 3 por 10 es 30. Claro, este es el resultado correcto. Esta propiedad distributiva mayormente se trabaja o mayormente se usa cuando nosotros vamos a trabajar justamente con lo que estamos ahorita, con variables, con letras. Porque imagínate si a ti te dicen 2A de abejita, multiplícalo por 5B de besito más 3C de corazón. Entonces tú dentro del paréntesis no puedes sumar. ¿Por qué no puedo sumar? Porque no son semejantes. Ahí está. No puedes hacer nada. Pero ¿puedes aplicar la propiedad distributiva? Claro que sí puedes aplicar la propiedad distributiva. 2 por 5, esto te da 10. ¿Qué pongo? ¿A o B? A los dos para que no se resientan. Más el 2 multiplica al otro. 2 por 3, 6. ¿Qué pongo? ¿A o C? A los dos para que no se resientan. Y tu resultado correcto sería 10AB más 6AC. Y eso sería la respuesta. Esa es la propiedad distributiva. ¿En qué consisten las leyes de los signos? Leyes de signo te dice lo siguiente. Perdón, primero leyes de exponente.
¿Qué te dice leyes de exponente? Si tú tienes un número que tenga un exponente 3 y se esté multiplicando por el mismo número que tenga un exponente, supongamos 10, leyes de exponente te dice, tú puedes poner uno solo la base, un solo 2. Y arriba, ¿cuál de ellos? ¿El menor o el mayor? Para que no se resientan, súmalos. Entonces lo que tú tendrías sería 2, 3 más 10 elevado a la 13. Y eso sería tu resultado. ¿Y qué pasa cuando tú trabajas con variables? Tú tienes a la 5 por decir. Y por acá tienes un a elevado a la 15 por decir. O al exponente que fuera. Entonces te dicen, si tú tienes la misma base y se están multiplicando, ojo, multiplicando, tú pon la misma base. ¿Y qué? ¿Cuál de los exponentes pongo? Para que no se resienta, súmalos. 5 más 15. Entonces tu resultado sería a elevado a la 20. A la 20. A la 20. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a aplicar. Eso es lo que nosotros vamos a aplicar. Vamos a hacer otro ejemplo más, ya aplicando lo que viene a ser eso. ¿Qué pasa si a ti te piden por decir 8x a la quinta, y al cuadrado? Multiplícalo. Otra forma de poner la multiplicación en este tema es con un puntito. Porque si yo lo pongo la multiplicación del x, fíjense, del por, del x, que estamos acostumbrados nosotros a trabajar y a ver ese tipo de multiplicación mayormente, se puede confundir con mi variable x. Entonces, la matemática lo han hecho siempre pensando en todo. Entonces, para que tú no te confundas, te dicen, lo puedes poner un puntito. Y el puntito en matemática es multiplicación. Supongamos que acá te dan por 2x a la 20, z a la 10. Te piden resolver. Entonces tú dices, bueno, es multiplicación. Acá no me importa si son semejantes o no sean semejantes. Eso no interesa en la multiplicación. ¿Y qué tienes que multiplicar? Ah, pues primero los números. 8 por 2, 16. Ya está. ¿Y ahora qué pongo? Las letras, ¿cuál? ¿Por cuál me dedico? ¿Con cuál de ellos me quedo? No tienes que decidir. Acá tienes que poner todas. Lo que tienes que tener en cuenta es si las letras se repiten. Bueno, acá tengo X y acá tengo X. Pongo una sola X. ¿Y cuál de los exponentes? Súmalos. 5 más 20. El Y no se repite Y cuadrado. El Z no se repite Z, eso es, continúa con su propio exponente. Entonces el resultado final sería 25 y al cuadrado y z a la 10. Y eso sería la respuesta final. Entonces fíjense, multiplicas números. Si se repiten tus variables, pones una sola y sumas sus exponentes. Si no se repiten, mi variable continúa tal y como es con su exponente. Pero eso sí, ojo, todas las variables tienen que aparecer en tu resultado. Todas las variables tienen que aparecer en tu resultado. Acá en mi ejercicio tengo x, y, z, tengo x, y, z. Entonces, todas las variables aparecen en mi resultado. Eso sí. ¿Y a qué se refiere cuando vamos a tener en cuenta leyes de signo? Que también ya lo hemos visto. Cuando nosotros hablamos de la multiplicación, también tienen sus leyes de signo la multiplicación. Pero ¿cómo así que tiene su ley? Claro, imagínate, es ley. Y la ley se respeta. En la multiplicación te dice a ti, cuando tú tienes signos iguales, si a ti te piden multiplicar 2 por 5, tú rápidamente dices 10. La respuesta es 10. Y ni siquiera lo tomas en cuenta tus signos. Pero estos son positivos. Por eso es que ya no se le nombra a los signos. Y tu respuesta va a ser positiva. Por eso es que ni siquiera lo tienes en cuenta los signos.
A ti te dicen 2 por 5 y tú dices el resultado es 10. Pero yo te apuesto que en ningún momento te has puesto a pensar en sus signos de esos números. Porque cuando nosotros aprendemos la tabla de multiplicar, imagínate, nadie nos enseñó el signo ahí. 5 por 6, tú 30. Repetíamos, aprendíamos la tabla, pero sin embargo, los signos ni nos imaginábamos. Pero sin embargo, esos números tienen signo positivo, son positivos. Y tus signos positivos, tu respuesta va a ser positiva. Así que no hay por qué preocuparse. Pero ¿qué hubiese pasado si esos números hubiesen sido ambos negativos? Leyes de signo te dice, tampoco tengas en cuenta y alégrate porque tu respuesta sigue siendo positiva. Más por más es más y menos por menos también es más. Lo único que tienes que tener en cuenta es si tus signos son diferentes. Porque menos por más es menos. 2 por 4 es 8. O si te hubiesen dado 2 multiplicado por menos 4, esto también es menos 8. Sabes que el 2 es positivo. Entonces, en la multiplicación hay que tener en cuenta dos cosas. Que los signos iguales es positivo y los signos diferentes es negativo. Así simplemente. Más por más es más, menos por menos es más. Menos por más es menos y más por menos es menos. Dos cosas. Signos iguales positivo y signos diferentes negativo. No se confundan como en la resta. En la resta se pone el signo del mayor cuando son diferentes. Acá no, a secas. Si son signos iguales, la respuesta es positivo y si son signos diferentes, la respuesta es negativa. Así de fácil. Entonces, a lo que nosotros estábamos trabajando, hay que agregarle ya los signos. ¿Qué pasa por ahí? A ti te dan y te dicen menos 4a elevado a la 10 multiplicado por decir, vamos a aplicar ya la propiedad distributiva también, menos 6a elevado a la 4b más, te ponen acá, 10a, no, ya no 10a, 10b elevado a la quinta más 3c. Y lo que te piden es resolver esa multiplicación. Y quizás muchos de ustedes dicen, pero yo no veo multiplicación. Los paréntesis son multiplicación. Y yo no puedo borrar el paréntesis y solamente poner la multiplicación acá y decir, bueno, el 4 por 6, 24. No. Lo que tengo que aplicar acá es la propiedad distributiva, que el 4 tiene que multiplicar a todas las cantidades que están dentro del paréntesis. Y vamos a empezar. Entonces digo, bueno, tengo que aplicar la propiedad distributiva porque dentro de mi paréntesis no puedo reducir. Son cosas totalmente diferentes. Y recuerden que para sumar, término semejante. Y acá yo no puedo sumar. Entonces, voy a tener que multiplicar el 4 con el primer término. Pero yo no puedo multiplicar primero los números. ¿Pero por qué? Porque primero son los signos. Menos por menos, eso se te hace más. 4 por 6, eso es 24. ¿Se repite la A? Sí, se repite la A. Para que no se resientan, súmalo. 10 más 4. Tengo un B. Está soltero tu B. Que siga soltero ahí. Más. Nuevamente. Pero ahora con el segundo término. Primero sus signos. Menos por más es menos. Ya ves, yo ya lo puse de frente el positivo. Y no es positivo. Porque primero multiplico signos. Menos por más, eso es menos. 4 por 10, eso es 40. ¿Se repite A? No se repite A. No se repite A. Pero también acá tiene su B elevado a la 5. Menos por más, ahora para el otro, es menos. 4 por 3 es 12. ¿Se repite A? No se repite A. Mantiene su exponente. También está el C que no se repite. Entonces el resultado final sería, ya no es necesario que lo ponga el positivo del 24 porque eso se sobreentiende a 10 más 4, 14b, menos 40a elevado a la 10. 40a elevado a la 10, b elevado a la 5. Y acá voy a restar menos 12a elevado a la 10, c. Y quizás muchos de ustedes dicen, pero ahí podemos sumarlo, miren, ve,
tiene A a la 10, A a la 10, pero acá tiene B a la 5 y acá tiene C. Y eso lo convierte en términos totalmente diferentes. Entonces, de esa manera podemos resolver la multiplicación de polinomios. Aplicando tres cosas. Lo primero, la propiedad distributiva. Lo segundo, las leyes de los exponentes. Y lo tercero, aplicando leyes de signo. Entonces, de esa manera, nosotros resolvemos cualquier ejercicio de polinomios respecto a la multiplicación. Y finalmente nos vamos a la última operación, que viene a ser la división. Fíjense la división. ¿Cómo se divide? Dice. Lo primero que hay que tener en cuenta es el algoritmo de la división. Lo segundo que vamos a tener en cuenta también son las leyes de exponente. Y lo tercero que vamos a tener en cuenta son las leyes de los signos. También hay que tener en cuenta tres cosas, ¿eh? El algoritmo de la división, las leyes de los exponentes y las leyes de los signos. Y si ustedes se fijan, en la división tampoco me hablan de términos semejantes. Tampoco me mencionan términos semejantes. Entonces, quiere decir que para yo multiplicar y para yo dividir polinomios, no importa si sean semejantes o no sean semejantes. Lo semejante solamente lo tengo en cuenta para la suma y la resta. Acá sí me dicen términos semejantes para sumar y restar. Pero en la multiplicación y en la división ya no aparecen esas cosas. Lo primero que hay que tener en cuenta, dice, es el algoritmo de la división. ¿A qué se refiere con el algoritmo de la división? En otras palabras, esto quiere decir la forma de comprobar una división. Imagínate cuando tú divides, te piden, ¿cuánto es 6 entre 3? Ay, tú dices, bueno, 6 entre 3 es 2. ¿Cierto? 6 entre 3 es 2. ¿Pero por qué es 2? Porque 3 por 2 es 6 y a 6 no te queda nada. Eso es la división. Tú sabes que el 6 se llama dividendo. Es la cantidad que voy a repartir. Tengo 6 panes. Tengo 3 hijos. El 3 hijos se llama divisor. A cada uno le toca 2. Eso es el cociente. Y si te sobró o no te sobró, eso se llama residuo. O es el resto, residuo. La D mayúscula es dividendo. Entonces, en una división, nosotros siempre decimos, dividendo entre divisor te da cociente y también un residuo. Dividendo es la cantidad que quiero repartir. Divisor es en cuántas partes quiero repartir. Cociente es lo que le toca a cada uno. Y residuo es lo que sobra o lo que no sobra, porque en algunos casos sobra. Imagínate si tú tienes 7 panes, 3 hijos. Estamos en cantidades exactas. Quizás por ahí dicen, pero un pancito yo puedo repartir entre mis 3 hijos. No, estamos en cantidades exactas. Tú tienes 7 panes, tienes 3 hijos. A cada uno de tus hijos les sigue tocando 2 panes. 2, 4, 6. Y para ti sobró 1, porque el 1 ya no puedo repartir en forma exacta a los demás. Entonces, ¿qué es el algoritmo? El algoritmo es la forma de poder comprobar si esta división es correcta o no. ¿Y cómo? Se dice que el dividendo tiene que ser igual al divisor por el cociente sumado el residuo. Mi divisor de mí es 3. Cociente es 2. Mi residuo a mí es 0, no me quedó nada. Y esto tiene que ser igual al dividendo, al 6. 3 por 2 es 6 más 0 es 6. Si esto coincide, el resultado es correcto. Si no te coincide, te equivocaste en algo. Ese es el algoritmo de la división. Entonces, para nosotros poder, si nosotros queremos dividir, pues vamos a comprobar aplicando el algoritmo de la división. ¿Estamos? Muy bien. Lo segundo que vamos a tener en cuenta, dice, son las leyes de exponente. Imagínate, a ti te dicen 6 elevado a la 20, pero esto está dividido entre 6 elevado a la 18.
¿Tú qué te vas a poner a multiplicar el 6 20 veces? 6 por 6 por 6 por 6 por 6, porque eso es la potencia. Si a ti te dicen 2 a la 3, cuidadito y digas, eso es 6, eso es un pecado. Porque 2 al cubo, esto es 8, porque tengo que multiplicar el 2 3 veces. Así se resuelve la potencia. El exponente manda cuántas veces se multiplica mi base. Como tengo 3, el 2 tiene que multiplicarse 3 veces. No es que yo multiplique 2 por 3. No, eso es incorrecto. Entonces, acá la forma correcta de resolver sería 6 por 6 por 6 por 6 por 6, 20 veces el 6. Luego, 18 veces el 6, 6 por 6. Imagínate multiplicar 20 veces el 6. El 6 con 3, 4 veces ya un número grande. Entonces, ¿qué te dicen las leyes de lo que son exponentes? Si tú tienes el mismo número que se está dividiendo, ojo, la misma base, tú pones el mismo. Pero para que no se resientan ahora, en la división ya no lo vas a sumar como en la multiplicación. Ahora lo vas a restar. 20 menos 18. Y tú sabes que 20 menos 18, eso es 2. Y 6 al cuadrado ya puedes trabajar 6 por 6. Y tu respuesta final sería 36. Sería 36. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes por decir? A ti te dicen 12a elevado a la 20 dividido entre 4a por decir elevado a la 15. No son semejantes, pero tú primero vas a dividir tus números. 12 entre 4 es 3. Se repite la a, si se repite la a, pones una sola. Y para que no se resientan, ahora no vas a sumar, ahora vas a restar. Y tu resultado final sería 3a elevado a la 5. Eso te dice leyes de exponentes. Mientras tú tengas las letras iguales, otra forma de poner la división, imagínense que yo tengo, a ver, voy a borrar por acá para tener un poquito más de espacio. Imagínate que tengas a la 50, por acá tengas y elevado a la 8, por decir, y por acá tengas un z a la 5, por decir. Entre, otra forma de poner la división es así. Supongamos que tengo 4x, por decir, elevado a la 40. Por acá tengo una m, supongamos, elevado a la 3. Y me piden resolver. Ah, pues tú dices, bueno, esto es división. Voy a dividir primero números. 8 entre 4, eso es 2. ¿Se repiten las letras? Uy, sí se repiten las letras. X se repite. Arriba tengo 50. El exponente de abajo, ojo, siempre va a pasar a restar. Menos 40. Y, ¿se repite Y? No se repite Y. Mantiene su exponente. Z, ¿se repite Z? No, tampoco. Sigue con su propio exponente. ¿Alguna letra me estoy olvidando? Sí, te estás olvidando de la M. Pero ojito, el M está abajo. El 40 de acá subió con signo negativo. El M acá está 3 positivo. Y al momento de subir cambia de signo. Menos 3. Entonces 2x elevado a la 10, y elevado a la 8, z elevado a la 5. El 8 y el 5 se mantienen porque están arriba. Y m elevado a la menos 3. ¿Por qué le cambió? Porque el exponente subió. M estaba abajo. Y como subió, ahora lo pongo menos 3. Y eso sería mi resultado. Eso sería el resultado final. Y finalmente, vamos a hablar de lo que viene a ser las leyes de signo en la división, que también ya lo hemos hablado esto. Leyes de signo igual en la división, es lo mismo que en la multiplicación. Si a ti te piden dividir 4 entre 2, tú dices 2, ¿cierto? 4 entre 2 es 2 y te olvidaste del signo. Pero tu respuesta es correcta porque son positivos, así es que no hay por qué preocuparse. Porque cuando tú divides un número, a ti te dijeron 4 entre 2, tú dijiste eso es 2. Porque el 4 es positivo, el 2 es positivo y tu respuesta tiene que ser positiva. ¿Y qué hubiese pasado si tu 4 hubiese sido negativo? Te piden dividir entre el menos 2. Igual, no te preocupes, te dice las leyes de signo. Porque menos entre menos también se te hace más.
Pero ¿qué hubiese pasado si tu 4 fuera positivo y tu 2 fuese negativo? Acá tienes que tener en cuenta. Cuando tus signos son diferentes, tu respuesta es negativa. Y si el 4 hubiese sido negativo y el 2 positivo, acá no importa quién sea mayor o quién sea menor. Tus signos son diferentes, tu respuesta es negativa. Entonces, si nosotros le agregamos y por ahí me dicen, menos 6a elevado a la 10, b elevado a la 5, me piden dividir, por decir, entre 3, a elevado a la 8, por c elevado a la menos 4. Entonces, ahora ya tienes signos. Menos se sobreentiende que tiene más, menos entre más es menos. 6 entre 3 es 2. Se repite la A, si se repite la A, réstalo. 10. El de abajo siempre sube con signo cambiado. B a la 5. Y C, el de abajo sube con signo cambiado. Acá estaba negativo, ahora va a subir y se vuelve positivo. Tu resultado final sería menos 2a elevado al cuadrado, b a la 5 y c a la cuarta. Y eso sería tu resultado final. Eso sería tu resultado final. Entonces, más entre más es más, menos entre menos es más entre menos es menos y menos entre más es menos. Cuando tus signos son iguales en la división, igual, positivo. Cuando tus signos son diferentes, negativo. Facilito. Entonces son las operaciones básicas con los polinomios. Suma, resta, términos semejantes. Multiplicación y división, no importa si sean semejantes o no sean semejantes. Vamos a hablar de nuestro último tema de este curso de matemática que viene a ser el valor numérico de un polinomio. ¿Qué es valor numérico? Cuando nosotros nuestra variable lo vamos a reemplazar por un número. ¿Pero cómo así? Imagínate que tú tengas, sí, el polinomio de x va a ser igual a 3x elevado al cuadrado más 2x. Te piden hallar, por decir, el P de 1, el P1. Entonces, como tú tienes acá x, acá tienes x, acá tienes x. El 1 tú lo vas a reemplazar en todas las x. 3 en vez de x me dijeron cuando p vale 1. 1 lo elevo al cuadrado. Más 2 en vez de x lo multiplico por 1. 3 por 1 al cuadrado es 1. 1 por 1. Más 2 por 1 es 2. 3 por 1 es 3 más 2. Y tu resultado final sería 5. Cuando nosotros hablamos el valor numérico, es cuando vamos a reemplazar a nuestras variables por un número. Pero no por cualquier número, sino por el número que nos da el ejercicio. Me parece que ustedes tienen un ejercicio de ese tipo. Entonces, solamente que tienen que hacer es reemplazar. ¿Y qué hubiese pasado si me dicen hallar el P4 también? Con el mismo ejercicio. Pues ahora y alguien está en celebración. En sus audios. Qué bárbaro. Dianet, por favor, Dianet. Apague su audio, Dianet. Domingo, quizás por ahí alguno festejando, ¿verdad? Pero primero son las clases, por favor. ¿Qué hubiese pasado si me piden hallar el P4 con el mismo ejercicio? Entonces digo 3, ahora mi x vale 4, lo elevo al cuadrado, más 2, por acá lo multiplico por 4. En todo lo que es x lo reemplazo por 4. 3, primero hago la potencia, lo multiplico. 4 al cuadrado y cuidadito, digan 8. 4 por 4 es 16, más 2 por 4, esto sí es 8. 3 por 16, 3 por 6 es 18, va 1, 3 por 1, 48 más 8. 8 más 8 es 16, va 1, 4 y 1, 5. Y la respuesta, eso es 56. Entonces, el valor numérico es cuando nosotros le vamos a reemplazar a nuestra variable por el número que nos piden. Y de esa manera hayamos resultado, ahora sí, un solo resultado y ese resultado va a ser un número, porque vamos a trabajar solamente con números. ¿Estamos? Y colorín colorado, esta clase se ha acabado. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a estos temas? Los estoy escuchando.
bien, me parece que no hay dudas. De todas maneras, recordarles que si por ahí todavía se les presentan las dudas, por favor, con mucha confianza, ¿sí? Hola, Miss, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Miss. Bueno, Miss, está un poquito complicadito, Miss, pero bueno, con la práctica ya uno podrá ir aprendiendo. Sí, vamos reforzando con la Gracias, Miss, por ustedes darnos saben. tiempo, ¿no? Hay muchas personas que a veces trabajamos y no tenemos tiempo, o domingo dedicamos a la familia, pero sí, muy interesante, Miss. El domingo pasado no pude ingresar, pero ahora sí me di mi tiempo y sí, muy interesante, Miss, pero como le digo, está un poquito difícil, pero ya practicando ya aprenderemos. Vamos a practicar, sí, de todas maneras se les entiende, son personas que tienen otras responsabilidades, por ahí también quizás le abrimos los hijos, pero de todas maneras hay tiempo para todo, dice, ¿verdad? Entonces, Sí, Miss. Gracias, Miss. Gracias. cuántos minutos de por ahí del día, pues vamos a dedicarle a lo que es nuestros estudios, ¿sí? De todas maneras, cualquier duda que quizás por ahí se les pueda presentar, por favor, con mucha confianza, simplemente me escriben. Muy bien, entonces yo con esto me despido deseándoles que tengan un bonito día. Domingo recién empieza, ¿verdad? Dios mediante nos estaremos reencontrando el siguiente fin de semana a la misma hora. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao. Chao, Miss. Gracias, Miss. Miss, Chao. gracias. Hasta luego, hasta luego.